Muy buenas noches, ¿qué tal, hermanos y hermanas en el Señor? Un saludo fraterno en este miércoles 17 de septiembre. Qué alegría podernos conectar, encontrar y vernos a través de estos medios digitales para con todos ustedes desde Bogotá. Soy José Villalobos Naranjo y les acompaño en esta orientación en este diplomado en Introducción a la Teología. 1 minuto ya de este tiempo en el Señor, de este miércoles 17, en donde vamos a seguir trabajando el tema de la teología como ciencia de la fe. Bienvenidos, qué bueno que estén con todo el ánimo. Les saludo con todo el amor a Alfonso Lozada, querido tocayo, porque yo soy José Alfonso Villalobos Naranjo, sino que se me olvida decir el Alfonso, había prometido decirlo. Más Alfonso. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos los hermanos. Qué gusto podernos encontrar nuevamente. Saludos desde Ecuador. Bueno, bendito sea Dios. Gracias por esa alegría desde Ecuador. Saludamos también a Ginette Bonilla. Dios la bendiga, querida hermana en la fe. Buenas noches para todos, bendecida noche y bendecido día. Bueno, muchas gracias, Ginette. Saludamos a Dania Felicidad, que se encuentra Buenas en la noches. fría Bogotá. Buenas noches, así es. Bienvenidos, mis hermanos. Bienvenidos Gracias. a estas jornadas. Desde California, Estados Unidos, Domingo Calderón, hoy está ya en la planta todavía. Buenas noches, Dios los bendiga, mis hermanos. Estoy aquí trabajando en una máquina que se utiliza para piscar la uva. Entonces, como tengo que prepararla para ahora en la madrugada, estoy aquí todavía trabajando. Pero desde aquí los voy a estar viendo y participando. Dios Oye, los pero bendiga. qué bueno, nos tendrás que enseñar todo eso de la uva, porque me imagino que eres un experto y nos podrías dar un curso en vinos, en uva, para saber cómo nosotros aquí en Latinoamérica no tenemos tan buenos vinos, sobre todo en la parte meridional, porque no tenemos luz más de 12 horas, la luz solar. Pero el vino de Argentina es muy bueno, es de los mejores en calidad. El argentino, sí, pues por lo que digo, la Y parte Chile. de Colombia, Ajá. Perú, Ecuador, que no tenemos más de 12 horas de luz. Entonces, eso nos compromete mucho en la uva, ¿cierto? Pues tiene que ver mucho las características del clima, que en el día es caliente y en la noche es fresco. Entonces, tiene que Bueno, influir mucho eso. Ajá. bueno, ya nos enseñarás también todo el tema de qué significa Cabernet Sauvignon y Bueno, Carmener. no llego a tanto. Pregúntame a la mecánica y te digo lo que gustes. Bueno, por lo menos sabemos tomar un buen vino. Así es. Les recomiendo el Cabernet Sauvignon o el Carmenere. Eso, el Carmener que estuvo extinto en Francia y fue descubierto aquí en Chile de nuevo, ¿no? Sí, así es. Y aquí en California se está empezando a hacer otra vez de la uva Carmenere. Ajá. Uy, qué maravilla que siga. Bueno, no hablemos más de vinos, gracias Domingo, no nos antojamos. Saludamos en Ecuador a Galo Guerrero. Galo, muy buenas, querido hermano. Sí, buenas noches. Aquí a la orden para empezar esta segunda semana de trabajo en esta Muy bien. temática tan llena de vida y de caridad humana. Eso, gracias Galo. Galo, te he leído, muchísimas gracias por tu aporte ahí en el WhatsApp. Tu nombre es por el emperador Galo Julio César, Cayo Julio César. Galo, No, es un no. nombre bastante particular, ¿cierto? Sí, cuando estudiaba en España no podían pronunciar mi nombre. En vez de decir Galo, me decían Calo. Calo. Ok, ok. Yo lo Pero referencié con el emperador Calígula, que tenía como nombre Galo Julio César, pero quizás por ahí, con la doble L, ¿no? Porque era Julio César más que todo, Calígula. Bueno, qué interesante. Gracias, Galo, por estar aquí con nosotros. aquí estamos. Bueno, ¿en qué parte de España estudiaste, Galo? ¿Hacia el norte? Un tiempo en Madrid y otro tiempo en San Sebastián. Oh, estuviste en Donostia. En San Sebastián, pues es un lugar muy, muy hermoso, pequeño y con condiciones como para estudiar, ¿no?
una ciudad muy, muy linda. Qué bueno, Bueno, Madrid pues, también, pero más pero hacia el norte. Sí, claro, estoy bien, ¿no? Esto es está la parte de Vasca, al lado de Pamplona, cerca, ¿sí? exactamente. San Sebastián sí. Perfecto. ¿Allí estuviste con la Universidad de Navarra? No. No, en la Universidad del País Vasco. Ok, ok. Sí. Con razón estuviste allá y hablas euskera perfectamente. No, no, no. Todo fue en español. Sí, Ah, bueno, aunque los títulos nos dieron ¿en euskera? en euskera y en español. Ujú. Uh, Claro, mm, valoran muchísimo ahí el origen pues de su idioma, ¿no? sí, un poco duros los vascos, qué bien. Y qué buena formación. Yo he vivido en Navarra, en Pamplona, pero en Pamplona he estado, allí Ujú. en la Universidad de Navarra junto con el Opus. Allí me Claro, crié. pues es una de las universidades más prestigiosas en este ámbito de carácter religioso, ¿no? Sí, en el norte español. Bueno, muchas gracias, Galo. Sigo saludando, que me emociona ver a tantas caras por aquí conocidas. A Mario, Dios le bendiga, Mario. Gracias, Eh, igualmente. muy bien. Abraham Narváez, también Dios lo bendiga. Abraham, Hola, padre, buenas tardes. buenas tardes. No es Abraham, sino Abraham, Sí, así ¿cierto? es. El Señor le ha Habrán cambiado el... como habrán, no habrán, ¿no es cierto? Así es. Bueno, al menos así viene en mi acta de nacimiento. Muy bueno. ¿De dónde eres, Abraham? ¿De Ecuador? De México. Ah, de México, perdona. No se preocupe, padre. Ah, bueno. Abraham Narváez. Sí, Bastante español también. sí. Bueno, gracias, Abraham. Tenemos a Consuelo, Dios la bendiga. Ahí lista, preparada. Gracias por conectarte. Araceli López, Dios te bendiga. Tenemos allí que hay una buena colección de motocicletas, me parece que es eso. Javier Octavio Roa Sarmiento. Qué maravilla, por Dios. Eres un coleccionista. Bueno, Dios te bendiga. Qué bueno, hermano. Coleccionas desde hace mucho. Bueno, bien. Tenemos a Patti Bell, a Carlos y a los que se han conectado. Hola. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Entonces vamos a comenzar, Gracias. para que no se nos vaya el tiempo saludando. Hola Marcela y el bebé, que la quiere mucho, vea. ¿Tiene una camiseta de Argentina? No, eso es del Cruz Azul. No, eso. Bueno, ya nos dirán. Vamos a comenzar. Hola Marcela. Ah, comencemos con nuestra oración para antes del estudio de Santo Tomás de Aquino. Pongámonos en esa interioridad para ponernos en una sola alma y en un solo corazón en ruta hacia Dios. Abramos nuestra interioridad, queridos hermanos, abriendo el cielo también. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría. Dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
que por intercesión de Santa María, Nuestra Señora de los Dolores, que celebrábamos ahora el 15, lunes 15 de septiembre, después de la celebración también de la exaltación de la Santa Cruz en diferentes partes del mundo. Hoy celebramos también a San Roberto Belarmino, un jesuita que nació en Montepulciano, en la región italiana, fue ordenado sacerdote y tuvo grandes disputas también en la defensa de la fe católica y enseñó teología allí en Roma. Por gracia de Dios fue elegido cardenal, obispo de Capua y trabajó también en congregaciones de Roma, contribuyendo con su ayuda a la solución de muchas cuestiones. Un gran patrono de los teólogos, San Roberto Belarmino. Decimos, San Roberto Belarmino, ruega por nosotros. Virgen de los Dolores, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos entonces. Estábamos hablando de que pues hay algunas controversias de cómo la teología se puede llamar ciencia. Sin embargo, queda como en el tintero. ¿Es ciencia? Hay algo que ustedes quisieran de pronto conocer, aunque no está, algo que se llama la prisca teológica. Por favor, investigar sobre esa prisca teológica. ¿Qué es? ¿A qué se debe esa intención? Por favor, esto va a ser una de las tareas que les voy a dejar, porque es tratar en la Edad Media, un poco en el siglo XVI, más que todo, tratar de buscar a la teología como una ciencia. ¿Sí? Allí hay unos autores necesariamente que hay que irlos a buscar. Pero les dejo entonces con ese interrogante para no quedarnos allí, sino que ustedes también lo desarrollen como tareita. Bueno, teniendo claro en esa tarea, vamos a hablar entonces cómo si hay una fundamentación para que la teología sea científica, para que la teología sea ciencia, sea vista como ciencia y no solo como ciencia en el ámbito de ciencia sagrada, sino como ciencia en el carácter científico. Ya decíamos que el verdadero científico es quien en realidad cree, porque él tiene que dar un salto a lo metafísico, a lo que está más allá. Podemos decir, claro, es ciencia de Dios, por lo tanto es una ciencia sagrada, pero ya tratar de hablar en nuestro contexto de que la teología es ciencia, pues ya, como lo decíamos, lo podemos decir en su carácter científico, porque la teología tiene un carácter de ser exposición. Y cuando esa exposición requiere, entonces todo un sistema bien engranado, en donde no se confunda y se pueda llegar a las conclusiones, ¿verdad? Se pueda concluir definitivamente la epistemología que subyace en esta exposición, en este sistema. Cuando hablamos de exposición, entonces estamos hablando que se puede pensar, por eso es una exposición totalmente racional del sistema. Y por lo tanto, el sistema, como dije, es totalmente coherente en esta manifestación. ¿Qué exponemos? Pues el objeto de estudio mismo de la teología, que cuál es para nosotros, lo hemos dicho, es el Dios sin miedo. Lo decimos, el Dios revelado, ¿sí? El objeto bien preciso, ¿no? El Dios revelado. Algunos teólogos hablan de ese Dios revelado como el Dios de los misterios que se revelan, misterios revelados, ¿no? Porque Dios es misterio y entonces estudiamos el misterio de la fe, el misterio del ser humano, porque la teología siempre subyace en el misterio del ser humano. Miren ustedes cómo el Papa León XIV esta semana nos ha regalado también cómo los teólogos estamos llamados, ustedes como teólogos están llamados también a enfrentar
la inteligencia artificial, con razonamientos, con coherencias, cómo asociarla, cómo verla como una ayuda para el ser humano. Porque dice el Papa, esta semana lo ha dicho, la teología es tan vigente en cuanto la pregunta por el ser humano esté. Y esa siempre va a estar, ¿no? La pregunta antropológica. ¿Qué es el ser humano? ¿Quién es el ser humano? ¿Para qué el ser humano? ¿Por qué el ser humano? ¿Cómo ser humano? Todo eso, la respuesta será siempre una respuesta teológica que va a llevar a una comprensión mucho más plena de esa luz, ¿no? De esa luz de los principios bien definidos. Entonces, el objeto en ese estudio, en esa exposición, busca manifestar esos principios del Dios que se hace carne, bien definidos, que termina, pues, siempre en una comprensión más honda. Nosotros no revelamos en la totalidad del misterio. Nosotros no queremos revelar todos los misterios o enigmas que hay en el mundo, ¿no? A la teología no le corresponde hablar de ufología. Ufología es la expresión inglesa para hablar de los objetos voladores no identificados, de los ovnis. No, a la teología no le corresponde definir ese enigma. A la teología no le corresponde definir los enigmas o misterios biológicos de la misma naturaleza. Ve allí la vida en cuanto vida, ¿no? El nefesh, que habla el hebreo, que fue traducido en la Biblia de los 70 como alma. Pero ese nefesh en realidad es el principio vital del ser humano, que así lo expresan los hebreos y así pues nosotros lo comprendemos ya desde una filosofía completamente cristiana. Por eso los principios que se manifiestan también en una exposición en que se van descubriendo, ojo, no se crean, ni se pone como manifiesto, vamos a imponer el dogma, ¿no? El dogma simplemente es un descubrimiento en las conclusiones de estos principios. Es un descubrimiento esclarecedor de los misterios revelados. Por eso podemos decir que el dogma no cambia, se descubre y a partir de que se pone en manifiesto públicamente, esa comprensión del dogma a través de la historia es mucho más honda, mucho más comprensible. Entonces, la teología, en esos esfuerzos más amplios y sistemáticos para fundamentar el carácter científico, pues se va a desarrollar sobre todo en el siglo XIII, que va a ser muy importante. Cuando hablo del siglo XIII me refiero al año 1200, para los que no, 1200 hasta 1299, porque ya el año 1300 sería el inicio del siglo XIV. Un siglo bastante del pensamiento en la universidad, ¿no? Las universidades, el sistema escolástico del debate y cómo se va fundamentando con principales protagonistas. ¿Qué es la teología? ¿Qué es? La teología es ciencia, nos volveremos a preguntar. Y entre ellos, entre muchos, tenemos al doctor angélico, que es Santo Tomás de Aquino, en toda su exposición, ¿no? Toda la exposición de Tomás de Aquino. Ojo, ojo. Por eso yo hablo de la prisca teológica aquí. Y ustedes me van a comprender después cuando estudien ese tema personalmente. Porque Santo Tomás de Aquino no tenía el concepto moderno de ciencia. A veces nosotros los leemos como si ellos ya supieran los contenidos que nosotros tenemos en este año 2025, en este siglo. Pero ellos todavía no saben o no tienen el concepto contemporáneo mejor, de ciencia que es para nosotros. Por eso podemos decir que Santo Tomás, para preguntarse por ciencia, ¿qué es ciencia? Recurre a uno de los grandes al filósofo Aristóteles.
va a recurrir al filósofo, lo va a nombrar así, eh, lo va a nombrar así el filósofo en la Suma Teológica, y va a tratar de demostrar ese. Ya después miramos, Juan Manuel, por eso le he dejado de tarea para que ustedes lo vayan investigando, pero tiene mucho que ver con lo que estoy hablando en este momento. Aristóteles es llamado el filósofo, ¿cierto? En la Suma Teológica, y nos va a demostrar ese concepto que va a cuadrar satisfactoriamente a la teología. Entonces, en Aristóteles, el doctor Angélico encuentra una relación muy directa con la ciencia y la teología. Arranca de la idea de Aristóteles, Tomás de Aquino. Aristóteles piensa que las ciencias humanas se encuentran ordenadas y jerarquizadas entre sí. De modo que en algunos casos esa jerarquización va a afectar los principios o bases de la ciencia. ¿Perfecto? Si hay un orden de la ciencia, en una jerarquía, un orden científico, pues según se ordene, pues se afecta esos principios o bases de las ciencias. Entonces se piensa que hay ciencias que parten de los principios evidentes para la observación, ¿cierto? Podemos decir para nosotros, ojo, quizás estoy siendo anacrónico, pero para nosotros podríamos llamarlos como las ciencias básicas, ¿no? Yo puedo medir, pesar, entablar un diálogo con la realidad frente a lo que se me manifiesta en un tubo de ensayo, la combinación de dos químicos, de dos sustancias, del agua con el aceite, qué sucede, lo inflamable con el agua, con diferentes materiales para que haya una chispa. Todo eso yo lo puedo saber en esos principios evidentes para la observación, ¿sí? Observación, y también como en el conocimiento inmediato, ¿no? Que es propio de nuestro ser humanos, ese conocimiento inmediato. Y hay en cambio otras ciencias que en ese orden, tal vez en esa jerarquía, no proceden de esos principios tan evidentes por sí mismos, sino que son objeto de demostración o fundamentación en otra ciencia. Entonces, unas ciencias que no son tan evidentes. En ese sentido, pues necesitamos racionalizarlas mucho más, estructurar ese pensamiento y utilizar métodos. No quiere decir que en las ciencias básicas no utilicemos métodos, sino utilizar unos métodos mucho más acertados para poder definir los principios, los medios y las conclusiones de esta ciencia, ¿no? Lo que llamamos lo axiomático, las categorías de juicio y las conclusiones de cualquier ciencia. Estas últimas ciencias se hallan, por lo tanto, subordinadas o subalternadas a las primeras, ¿no? Podemos decir que hay unas que no son tan evidentes y entonces aquí existe una subordinación. ¿Por qué? Porque en las ciencias básicas de observación, conocimiento inmediato, pues lo que yo digo debería dar un paso hacia lo que no es tan evidente. Digamos, a lo que no se puede palpar, lo que no puede darse por medio de los sentidos, pero que realmente sí existe. Con base a estas nociones, Santo Tomás de Aquino va a definir la teología, que no es tan evidente, pero va a poner como fundamento, como origen de esa jerarquía, por ser un cristiano creyente, va a poner como principio a Dios. Y de Dios va como a darse el orden de estas ciencias.
te va a dar ese seguimiento de orden. Yo creo que aquí con el gráfico me hago entender. Y va entonces Dios a ser el primero, que es el creador, y nos va a ayudar a la categorización subalternada de esas ciencias. Por lo tanto, la teología, dirá Santo Tomás de Aquino, que queda subalternada de la ciencia de Dios. O sea, Dios es la ciencia por plenitud, ¿no? De hecho, así entendemos, en principio, el don de ciencia del Espíritu Santo. Dios es la ciencia de los bienaventurados, ¿no? El teólogo, entonces, queda subalternado a la ciencia que es Dios. Y en esa subalternación, pues la teología no es tan evidente. Por eso, el teólogo no puede, mis hermanos, no puede, entonces, el teólogo como ser que estudia el misterio de Dios, no puede comprobar por sí mismo esas verdades afirmadas por la ciencia superior que es Dios, que es una ciencia subalternante. Teología y teólogo no pueden, ¿no? Tener esas verdades afirmadas, comprobadas por sí mismos. Pero ¿qué sí puede hacer el teólogo en ese orden? Aceptar. ¿Y qué acepta? Pues acepta esos contenidos de esa ciencia, de la ciencia que es Dios, y que trata esa ciencia subalternada que es la teología de conocer a Dios, y a partir de ellos inicia su desarrollo y su trabajo. Bien, ojo, yo estoy hablando de Tomás de Aquino. En principio, pues aquí ya detectamos un método, que es un método totalmente ascendente. Y pues por eso no lo vamos a juzgar, ni vamos a decir, bueno, entonces únicamente lo que me permita conocer Dios en cuanto que Él es el principio de este orden, es teología, y el trabajo que hacen las teologías de la liberación o las otras teologías de genitivo no son teologías. No, son métodos diferentes, ¿no? Y por eso en el siglo XIII se habla, pues, de que hay que aceptar estos contenidos. Santo Tomás de Aquino, en este papel, va a llegar como a dos verdades muy importantes, que podemos llamar conclusiones. ¿A qué conclusiones va a llegar este santo teólogo? Entonces, va a decir, la teología es, primero que todo, un desarrollo ordenado de los contenidos de la fe. Por eso es ciencia. La teología, entonces, si desarrolla ordenadamente los contenidos de la fe, es una ciencia en sentido verdadero y propio. Una ciencia verdadera y propia, en ese sentido de que ordena los contenidos de la fe. Así que no hay obstáculo para reconocerle el carácter científico. Si pensamos esto análogamente a cómo se le reconoce a las ciencias humanas, que no fundan ellas mismas su objeto y dependen para ellas de otros objetos superiores o fundantes, ¿no? Como la sociología, la antropología, que pues, depende de ese objeto fundante, podríamos decir que los principios de la teología, o sea, ya lo dijimos, los misterios divinos, son máximamente evidentes en sí mismos y su luz opera a favor de la claridad y de estas certezas teológicas. En segunda conclusión importante es que nos dice Tomás de Aquino, con lo que les decía en ese orden, la teología es una ciencia, pero no por sí sola, sino que depende de Dios. O sea que es una ciencia no independiente, sino más bien dependiente.
La expresión mejor para esto desde el latín es subalternada. Sí, una ciencia subalternada, poseída por un sujeto que no tiene al mismo tiempo la ciencia superior. Entonces, yo como ser humano, pues no tengo la totalidad de la ciencia superior, la ciencia de Dios, de los bienaventurados. Y Tomás va a decir, aquí la teología es ciencia verdadera, ¿sí? Pero refiere permanentemente a la ciencia superior, a la que aspira como una meta final, al más allá. Siempre se proyecta, ¿no? Entonces, ciencia dependiente con un horizonte de encontrarse con aquel mismo que la permite, que es Dios, que es Dios. Excelente esto. Por favor, entonces, no olvidar la prisca teológica de estos hombres. Esto tiene una controversia, no voy a entrar porque es el tratar de pensar como pensaron estos hombres para decir la teología es ciencia y que puede parecer un poco diferente a lo que estamos hablando. Primero, conozcamos este espíritu. San Agustín de Hipona muere en el año 430 después de Cristo, cae el Imperio Romano en el norte de África por mano de los vándalos. Alarico, quien comandaba esas tropas, destruye casi todo el norte cristiano del África Blanca. Hablo del África Blanca, la parte superior, porque en esa época no se pasaba el desierto del Sahara y no se pasaba más abajo a la África subsahariana, sino que se tenía allí esa parte del Imperio Romano que cae en el 430, va a caer hacia el 500 casi todo el Imperio Romano, que fue fundado en el 750 más o menos, 753 antes de Cristo, y el Imperio Romano comienza a caer. Allí cae también, pues, el cristianismo que se tiene que refugiar en Constantinopla para poder ser cristianismo, y va a ser hasta el año 800 con Carlomagno, que va a expandir otra vez los estados pontificios, los va a reclamar, los va a ganar frente a los moros, los musulmanes que han invadido Europa, y vuelve otra vez el cristianismo a tener una reluciente aceptación en el mundo conocido en el año 800. ¿Por qué les hablo de esto? Porque va a ser hasta 1256, donde 1248 a 1256, donde algunos monjes o personas que se van a las montañas a tener una vida eremítica, una vida cenobítica, para apartarse y refugiarse y consagrarse a Dios, son llamados por el Papa Inocencio en el año 1256, ahí en la ciudad de Roma, y en la iglesia de San Agustín son congregados y les dice, ustedes ya no van a vivir allá en las montañas, queridos eremitas, sino más bien se van a dedicar a vivir según esta regla. Y les entrega la regla de San Agustín, que se ha preservado gracias a las bibliotecas que permanecieron en pie, y se le entregan la regla de San Agustín y nace allí la Orden de Ermitaños de San Agustín, que es conocida como la Orden de San Agustín, a la cual pertenece el Papa León XIV, actual Papa de nuestra Iglesia. Todo eso, entonces, va a recoger la tradición agustiniana de esos siglos, de lo que quiso San Agustín, pero también va a tener unas grandes obras, ¿no? 41 tomos de la Biblioteca de Autores Cristianos, de la BAC, editados hasta el momento de las obras de San Agustín, que se pueden leer ya en castellano en su totalidad. Y se va a reclamar todo esto por parte de la Orden de Ermitaños de San Agustín y se va a comenzar a crear el agustinismo, ¿no? Cuando hablo de la tradición agustiniana. Esa tradición agustiniana, mis hermanos, va a tener mucho peso, porque es lo que va a recaer sobre los principales santos de estos siglos, sobre todo de Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Buenaventura, San Francisco de Asís. Todos estos van a ser también partícipes de una tradición de carácter agustiniana, ¿no? Ese espíritu de querer llegar al Señor por medio de la razón y el sistema tanto filosófico como teológico de San Agustín de Hipona, el doctor de la gracia, el águila de Hipona.
Y esta tradición agustiniana, allí en la Universidad, sobre todo de París, se representa principalmente en la figura de un santo que es franciscano, San Buenaventura. Es un santazo, ¿no? Porque es de los primeros, o el primero, que le permite la orden de frailes menores estudiar, porque la orden de frailes menores no estaba dedicada al estudio, pero San Buenaventura sí, iba a ser un filósofo y un teólogo excepcional, ¿no? En su itinerario hacia la muerte, de la mente hacia Dios, nos marca una filosofía de cómo el ser humano está llamado al trascendente y cómo la mente le ayuda, su composición humana le ayuda en 7 pasos, ¿no? Ese es el itinerario mentis deo, el itinerario de la mente hacia Dios. ¿Y por qué 7 pasos? Como 7 escaleras que sube el ser humano para encontrarse con Dios en ese horizonte. 7 pasos porque pues es un número casi que perfecto, es un número redondo para nosotros y que tiene en vigencia los estigmas que le dieron a San Francisco de Asís en el monte Albernia, que fue un ángel, un querubín de 7 alas. Entonces, en el prólogo del itinerario de la mente hacia Dios, San Buenaventura habla de ese querubín y por eso va a estructurar su tesis, su libro así. Entonces, San Buenaventura se va a distinguir de la idea tomista de ciencia teológica a causa de mantener una noción diferente de felicidad o bienaventuranza última. ¿Sí? Va a diferir un poco de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, entonces, y San Buenaventura se van a preguntar, oiga, ¿y cuál es entonces la bienaventuranza final? Un tema muy interesante, ya después en trabajar en esto, podría ser la felicidad, ¿cierto? La felicidad en Buenaventura y la felicidad en Tomás de Aquino. Pero la felicidad en cuanto al libre albedrío. De esto hay estudios grandísimos. ¿Qué es libertad para el ser humano y qué es libre albedrío? Y en estos 2 autores se tiene pues toda una secuencia de cómo el ser humano busca esa felicidad. Entonces, la teología, al ser un desarrollo de la fe, por el que se puede ver, se puede vislumbrar, ¿cierto? Como decir, desde aquí, lo que vivas aquí, yo puedo ver la existencia futura, porque la teología te pone en ese horizonte, ¿no? Es que tú no vas a morir eternamente. Es que no somos, ojo, esto ya es moderno, no somos seres creados para la muerte, como dice nuestro hermano Heidegger. No, o sea, tenemos una vida futura, una existencia futura, un ya. Entonces, el agustinismo va a decir, nosotros tenemos, la teología tiene ese ya, una ordenación y una connaturalidad respecto al acto supremo de felicidad eterna, que consiste precisamente en amar a Dios. Entonces, en esa tradición agustiniana, la bienaventuranza final está en cuanto yo amo a Dios. Filosóficamente, entonces, este amar a Dios corresponde al ámbito no tanto del intelecto, sino más bien de la voluntad humana. Entonces es mi voluntad, una felicidad radicada allí. No se necesita, y yo se los digo de una vez también, no se necesita de conocer qué es teología o sistematizar la teología para salvarnos. ¿Bien? ¿Cuántas personas se salvan? ¿Cuántos falleceremos diariamente y que no saben nada de teología? ¿No se salvan por no saber teología? ¿Por no decir que la teología es una ciencia? No, porque creemos que el acto supremo de felicidad eterna, que consiste en amar a Dios, está radicado en la voluntad humana.
Y por eso la teología nunca puede ser teórica o cientificista, ¿sí? No se queda únicamente en el ámbito del intelecto, como si fuera una teoría o si fuera algo cientificista. No se queda solamente allí. Para guardar la continuidad con la vida eterna de la que es germen, entonces la teología para la tradición teológica de tipo agustiniano, y sobre todo en estos dos hombres, va a ser considerada la teología como ciencia, pero sobre todo como un don de Dios para el ser humano. Es un don de Dios. Yo creo que con esto quedamos exaltados, ¿no? Quedamos muy bien. La teología es un don de Dios. ¿Me hago entender allí? Bien. Ahora, si partimos de una condición en donde pensamos que la teología tiene su método, aquí, la prisca tiene, ya, pensé que me habían escrito en el chat. Bueno, si decimos que la teología tiene su método, que es la fides, querens, intellectum, que ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, se traduce como la fe que busca entender. Sí, puede afirmarse que la teología está en condiciones de reivindicar siempre su carácter específico, su carácter propio como discurso sobre Dios dotado de sentido. Siempre. ¿Por qué? Porque es la fe que busca entender. Y en el teólogo, pues, ejercita tanto su intelecto como su voluntad. Bien. Hemos acabado de ver cómo la teología, pues, se fundamenta científicamente frente a esa gran pregunta de los argumentos que niegan su carácter científico, ¿no? Decíamos en la clase pasada, hace falta el planteamiento crítico, parece que carece de evidencia, no verifica sus conclusiones, puede considerarse como un conocimiento poco desarrollado, no habla de una realidad demostrable, que la fe no debe ser científica, que la teología es una ideología, ¿sí? Que la teología es algo irreal, en ese carácter científico de la teología. Ahora estamos ya dando el paso a decir que la teología es ciencia. O sea, siempre puede reivindicar, puede volver a su carácter específico, a su carácter propio. ¿Y cuál es el carácter propio de la teología? Podemos hablar de esta palabra, discurso, en cuanto recoge la reflexión sistemática del hablar, del narrar a Dios. Es el discurso sobre Dios. Y es un discurso sobre Dios totalmente con un sentido propio que le es dado por su propia categoría de ser ciencia. Así que, frente a estos que niegan, nosotros podemos decir ya con esto que la teología manifiesta su condición científica en unos puntos. Primero, manifiesta su condición científica porque identifica y tiene claramente los principios revelados. Sus principios revelados son claros y además identificables. No estamos hablando únicamente, ¿no? O sea, cuando hablo de claros e identificables, es decir, en cierta medida son comprobables en cuanto Jesús es revelación de Dios y que Jesús vino
y que Jesús es histórico y que Jesús es historia y vino a nuestra historia, que es el Verbo encarnado. Bien, se circunscribe con precisión también porque tiene entonces un campo de estudio propio. Ya lo decíamos, no es la teología biología, no es la teología astrología, no es la teología únicamente poesía, no es la teología literatura, no es la teología un mito. La teología tiene un campo de estudio que se centra en donde, en la realidad, pero no en cualquier realidad, sí, en nuestra realidad de vida, pero también en la realidad y realización de la autocomunicación de Dios en Jesucristo, Verbo encarnado. Bien. Tercero, vuelvo y digo, la teología manifiesta su condición científica porque procura atenerse a una metodología rigurosa. No es simplemente decir Dios es bonito, Dios es bello, sino que tiene una metodología cada vez mejor comprobada y que tiene una coherencia interna que muestra la ausencia de contradicción de los principios. Entonces no hay contradicción en sus principios y axiomas. Cuarto, la teología manifiesta su condición científica porque se esfuerza en mostrar, evidenciar, dar a conocer la homogeneidad y corrección, se mantiene homogénea y corrige el modo de derivar los datos obtenidos a partir de los principios. Ejemplo, el principio revelador, la autocomunicación de Dios en el Verbo encarnado que se hace carne. ¿Qué podemos derivar de ese dato? La redención y salvación de la creación, el género humano. Por eso se mantiene una homogeneidad y se corrige ese modo de derivar. Y este es un esfuerzo que incluye la determinación precisa de las relaciones entre las afirmaciones teológicas. ¿Sí? Afirmaciones teológicas. No podemos nosotros, pues, afirmar cualquier cosa, pero también la relación con la experiencia religiosa que se va acumulando en la iglesia, o sea, la sagrada tradición también y la experiencia de todos nosotros como seres eclesiales, y el método de observación y análisis de los métodos históricos, ¿sí? Históricos y sociales. También la observación y análisis de la sociología interna en la teología, ¿no? Porque la misma evangelización, el mismo cristianismo es una cultura dentro de la sociología y dentro de la historia, pues es la plenitud. Bien, quinto, la teología manifiesta su condición científica porque sus conocimientos que obtienen son sus conocimientos son comunicables de manera ordenada
y sistemática. Es lo que estamos haciendo. Entonces, la existencia de dogmas, como lo decíamos acá, es que sale el dogma, ¿no? ¿No? ¿O sí? ¿Dónde lo decía yo? Acá. El dogma, ¿no? Los principios, por ejemplo, en cuanto al dogma, no es un lastre, no es un alineamiento o no es una pared para el carácter científico de la teología. En este sentido, ¿cómo podemos definir entonces el dogma? El dogma podría ser no un lastre, pero podría ser, por definición, un punto de partida en donde la reflexión sobre la fe se amplía. Entonces, un punto de partida sobre la reflexión de la fe. Entonces, el dogma de la Santísima Trinidad es un punto de partida para la reflexión sobre la fe. Esa verdad dogmática pues, no es que la estemos cuestionando o que la veamos con carácter crítico, pero sí admite la verdad dogmática preguntas. Preguntas a lo largo de la historia. ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo se conforma la Trinidad? ¿Para qué la Trinidad? ¿Dios es trino? ¿Por qué es preferible pensarlo que sea trino y no un solo Dios? ¿Será que Dios y el cristianismo es un sistema politeísta más que monoteísta? Entonces, todo esto le permite a la teología ser ciencia en el desarrollo histórico e intelectual de esa verdad. Porque la pregunta siempre la vamos a tener, ¿cierto? La pregunta históricamente es permanente, ¿no? Es una constante. La pregunta es una constante, mientras la respuesta de la pregunta es una variable. Cambia la respuesta según la persona o los tiempos. Así que, ¿qué podemos decir? Ni siquiera la actividad científica más pura que nosotros como seres humanos podamos concebir se desarrolla con autonomía e independencia absoluta de presupuestos intrínsecos, institucionales y sociales. La misma física, la misma matemática, las ingenierías, demás, para llamar como las ciencias actuales, la sociología, la filosofía, pues no tiene una autonomía de sus presupuestos intrínsecos, institucionales, sociales. Bien. La buena teología también, podemos decir, esa buena teología, no quiero, es consciente de sus condicionamientos. ¿Qué es el condicionamiento de la teología? Oiga, la teología es tan buena ciencia que cuando le preguntan sobre el misterio de Dios, dice, no lo sé. Es más lo que no conozco que lo que conozco. ¿Sí? Entonces, porque hay un misterio inabarcable. Y también, como lo dirá Wittgenstein, que es sobre la filosofía del lenguaje, nuestra limitación del lenguaje propio es totalmente limitado. Limitado en cuanto a nuestras lenguas que tenemos, ¿no? Los idiomas, pero limitado en cuanto también el problema de que no podemos comunicar lo que verdaderamente estamos experimentando. O comunica tú una experiencia de amor con Dios. A veces te queda difícil, ¿no? Te quedan cortas las palabras, las narraciones, y terminas llorando o manifestando con tu cuerpo algo que te supera, ¿no? Como el orden sacerdotal supera, como el matrimonio supera, ¿sí? Esas limitaciones del lenguaje. Podemos concluir que la cientificidad y el rigor de la teología nunca es un logro plenamente adquirido, o sea, no culminado. Se sigue estudiando teología como ciencia y aún más se sigue descubriendo mucho más. Se sigue relacionando con las otras ciencias.
La teología tiene un llamado a ser también interdisciplinaria, sin perder su identidad. Y se sigue hablando, por ejemplo, en la teología bíblica, que también es otro mundo que no estamos tocando en este momento, pero que la teología bíblica se siguen descubriendo documentos, ¿sí? Esos hallazgos arqueológicos que nos traen estos descubrimientos que son recientes de los textos sagrados, que se sigue diciendo, bueno, cuál fue la intención del autor, los métodos diacrónicos, los métodos sincrónicos, el método narrativo, el pragmalingüístico, el retórico, para acercarnos a la Sagrada Escritura. O sea, de esto hay mucho más. La misma historia de la humanidad, de modo como vamos desarrollando nuestro pensamiento, que nos queda corta la vida para leernos o hacer alguna tesis. Por eso el saber teológico siempre puede y debe acercarse un poco más al ideal de ciencia sin perder su carácter específico de ser una sabiduría creyente. Es ciencia y sabiduría creyente. Necesita, pues, confrontarse, a veces toma el estilo de ciertos científicos de otras disciplinas, pero necesita de eso, porque sin eso la teología no conseguiría precisar lo que debe hacer y seguir haciendo para llamarse y ser verdaderamente ciencia de la fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces, que no se nos olvide averiguar sobre la prisca teológica. Tal vez hablaremos un poco de eso, no sé si lo hayan escuchado en algún momento, en algunos hombres teólogos, y vamos a reflexionar en torno a algunas preguntas que les voy a hacer con referente a lo expuesto el día de hoy en esta clase. Espero que hayan sentido una satisfacción tanto intelectual como en el acercamiento también al amor del Señor. Seguir orando y acudiendo a los sacramentos. Consagrémonos a María Santísima en esta noche y digamos, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, bendita María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Que el Señor nos bendiga. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Santo. Amén. Que tengan una santa y bendecida noche. Nos encontramos dentro de 8 días. Ánimo a seguir amando esta ciencia sagrada que es la teología. Dios nos dará. Bendecida noche. Bendiciones.